Colombianos, noticia de última hora, la Procuraduría suspendió por 3 meses al director de la Sociedad de Activos Especiales, Daniel Rojas, y esto evidentemente como un castigo de parte de la Procuraduría, la procuradora Margarita Cabello, porque esta dirección de la Sociedad de Activos Especiales en cabeza de Rojas y del gobierno de Petro le ha venido acabando el negocio a más de un mafioso en Colombia. Y además metió la mano para evitar un presunto detrimento patrimonial en el negocio de AAA, esta famosa empresa de servicios públicos allá en la costa y que ha venido pues siendo investigada y pues ha tenido escándalos de corrupción donde presuntamente estarían metidos los Char, sus amigos, sus socios, y con Iván Duque y su gobierno presuntamente habrían cometido o habrían hecho actuaciones tendientes a quedarse con ese multimillonario negocio entre ellos y sus socios privados. El multimillonario negocio de AAA. Entonces, pues el gobierno de Petro, con Daniel Rojas en la SAE, se pilla eso, que ya les voy a dar todo el contexto, se pilla ese tema y dicen, uy, nosotros no vamos a ser parte de esto. Entonces, como que detienen un poco el presunto detrimento patrimonial y la Procuraduría para vengarse del gobierno, porque además pues viene Aida Merlano, ya solicitaron oficialmente la extradición de esta señora, se vienen denunciando temas con los Char y hombre, si le paran un multimillonario de negocio de 500 mil millones de pesos a toda esta gente, pues claramente van a usar todos sus poderes, que fue lo que sucedió en este caso la Procuraduría, porque Margarita Cabello es cuota de los Char, pues obviamente van a actuar, y actuaron en contra de Daniel Rojas, una persona intachable, un funcionario que viene haciendo las cosas bien, denunciando todo, siendo transparente, porque esa sociedad de activos especiales la utilizaban para politiquería y para darle los bienes a los mafiosos y seguir haciendo lo que se les diera la gana. Ojo a esto, la Procuraduría General abrió investigación disciplinaria contra 3 directivos de la SAE por las presuntas faltas disciplinarias derivadas del presunto incumplimiento del contrato de compraventa del paquete accionario correspondiente al 82% de las acciones de AAA. La medida de la Procuraduría cobija a Daniel Rojas, que es el presidente de la SAE, al vicepresidente jurídico Sebastián Caballero, vicepresidenta de la SAE, vicepresidente Jairo Alonso Bautista, vicepresidente de Sociedades, el vicepresidente de Servicios Públicos Dagoberto Quiroga. Dentro de este proceso, el Ministerio Público informó que decidió suspender del cargo al presidente de la SAE por un término de 3 meses mientras se desarrollan las indagaciones abiertas en este caso. Obviamente todo esto es una actuación de venganza y de ataque porque el gobierno no está dejando robarse las cosas. Así de simple. Estaban acostumbrados a hacer lo que se les diera la gana. Este gobierno dice, no señores. Para el ente de control, al parecer las conductas podrían generar un detrimento patrimonial por presuntamente incumplir la obligación contractual de transferir las acciones objeto de la venta, cuya consecuencia derivaría en principio en hacer efectiva la cláusula penal por 59 mil millones de pesos por parte de la empresa Cayena. También advierte sobre presuntas irregularidades en la convocatoria de la Asamblea Extraordinaria, entre otras cosas. Finalmente, la Procuraduría en su comunicado dice que la medida de suspensión contra Daniel Rojas se produce por la gravedad que objetivamente revelan los hechos en materia de investigación en los términos que precisa la ley, con la finalidad de evitar que se pueda seguir incurriendo en la comisión de las posibles fallas disciplinarias y posiblemente afectando el patrimonio público. Hágame el favor, qué sinvergüencería. Hombre, detrás de este negocio hay presuntos hechos de corrupción gravísimos y ni se sabe, porque ojo, ahorita vamos a ver, el presidente da una orden, ni se sabe si realmente vendieron al precio que era las acciones de AAA. Entonces el presidente reacciona ante todo esto y dice, he ordenado bajo mis funciones constitucionales a la Superintendencia de Servicios Públicos realizar un estudio de valoración de la empresa AAA de Barranquilla para determinar si las acciones de dicha empresa se vendieron por debajo de su valor. El presidente da una orden frente a esto. Y después dice, mi solidaridad con Daniel, el que encontró la corrupción en la SAE y en la AAA. Ahora es suspendido por los órganos de control que hace mucho debieron haber descubierto la corrupción en la SAE con los bienes del narcotráfico y en el AAA. Claro,
Para eso sirven todos estos sinvergüenzas de estos órganos de control que no hacen nada simplemente para presuntamente perseguir funcionarios que descubren los hechos de corrupción graves. Increíble. Inti Asprilla dice: Daniel Rojas, director de la SAE, es el funcionario que más ha incomodado a los traquetos en menos de 6 meses. Hoy es suspendido por la procuradora que nos dejó el uribismo. ¿A quién beneficia su suspensión? Blanco es, y no solamente gallina lo pone. Obviamente la cota política de los Char actuó en favor de sus intereses y favorece ese clan político. En su intento de favorecer la corrupción y clientelismo, exculpa a bandidos y suspende a funcionarios, dice Ariel Ávila. David Racero dice: empieza la persecución y el uso de la Procuraduría como herramienta política. El mensaje es claro: no se atrevan a hacer cambios que beneficien a la gente y afecten a los grandes conglomerados. Y bueno, acá es la noticia del presidente. ¿Qué sucede? El contexto de todo esto, porque pues mucha gente en el país no tiene ni idea de qué está pasando con esta empresa AAA. Esa empresa es una empresa de servicios públicos que hace muchos años, antes del 97 o hasta el 97 más o menos, pues la mayoría de las acciones eran de Barranquilla. Y en medio de unos hechos de corrupción y de movimientos, pues obviamente corruptos, agarran y le venden la mayor parte de las acciones a una empresa española. Y resulta que esa empresa empieza a cometer todo tipo de actos de corrupción, pues con la AAA, mejor dicho, se habla de actos de corrupción que podrían llegar a 250 y pico mil millones de pesos, o sea, un jurgo de plata. Y por eso inician las investigaciones, investigan a un montón de miembros de la AAA, de funcionarios y demás, de empleados, pues por todos esos actos de corrupción, y aparentemente utilizaron la empresa para lavado de activos, porque hacían multimillonarios contratos con esta empresa que los había comprado, pero no cumplían, es decir, la contrataban para asesoría por no sé cuántos miles de millones de pesos y realmente no cumplían, no hacían, o sea, era todo como una especie de contrato fantasma, no hacían nada, simplemente pagaban, entonces lavaban aparentemente plata, lavaban activos a través de la empresa. Por eso entra la fiscalía, por eso entran en un proceso para que la SAE, la Sociedad de Activos Especiales, pues inicie el manejo de ese 82% de las acciones de AAA. Mejor dicho, le extendieron el dominio sobre esas acciones a esa empresa, pues por todo esto del lavado de activos y demás. Por eso termina la SAE metida ahí y manejando ese porcentaje de la empresa. Y pues la SAE viene manejándolo. ¿Y qué sucede? Llega Iván Duque al gobierno y dice: no, es que la AAA tiene que volver a ser de Barranquilla. Y ahí inicia el meollo del asunto. Porque pues entra los DAES muy cercanos al clan Char, entra William Vélez del uribismo y del clan Char, y entra claramente el clan Char que maneja la alcaldía de Barranquilla y es la que pues intenta hacer el negocio. Entonces, para desarrollar esa enajenación, pasar esa cantidad de porcentaje de acciones de AAA a Barranquilla para hacer la venta, pues no lo podían hacer con privados incluidos ahí en la venta. O sea, que fueran a manejar la empresa y que fueran dueños de la empresa. Pero ¿qué hace el gobierno de Duque? En la reforma tributaria meten un articulito que básicamente permite eso, que los privados puedan entrar a ser dueños. ¿Y cuáles son los privados? Pues los DAES, los William Vélez, entre otros, a través de otras empresas donde ellos participan con gran cantidad de acciones que son dueños. Entonces hacen la jugada para que eso pueda suceder sin importar nada. Entonces incumplen todo. Primero eso. Segundo, ellos mismos, la misma gobierno de Duque, a través de la SAE, porque Duque pone a un amigo de ellos, de Duque, lo pone ahí en la SAE para manejarla. Miren cómo manejaron todo lo de la SAE, entregándole los bienes a los mafiosos, ni siquiera se sabían dónde están todos esos bienes, no se sabe nada.